Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Deseamos y nos mostramos solidarios con todas aquellas familias que durante el fin de semana resultaron afectadas precisamente por esas constantes lluvias que se generaron especialmente en el oriente del país, parte del centro también, en el área de Sonsonate también se tuvo fuertes tormentas que dejaron muchas inundaciones. Vamos a estar muy a la expectativa y sobre todo también atentos a llevarles a ustedes todos los pormenores del monitoreo que están llevando a cabo las autoridades a fin de tener y contener cualquier tipo de situaciones que se nos presenten. Así es que ánimos a todos aquellos que en alguna manera pues resultaron afectados. Los salvadoreños somos tendientes siempre a levantarnos ante cualquier caída. Así es que adelante para todos. Esta mañana habíamos hecho la invitación al presidente del partido Arena, Eric Salguero, quien a última hora, eso de las 10 de la noche, nos estaban confirmando que se le presentó un inconveniente y que por esa razón no iba a poder acompañarnos. Lamentamos muchísimo la situación, digo desde el punto de vista del horario, pero siempre se presentan algún tipo de situaciones. Lo importante es que esta mañana también contamos acá con nosotros con el asesor en el área económica de la fracción y candidato a diputado por el partido Arena, Rafael Lembus, con quien vamos a aprovechar a hacer una lectura sobre la situación fiscal del país y especialmente todas aquellas discusiones que se están generando en la Asamblea Legislativa en torno a la aprobación de algunos préstamos y los condicionamientos que hay en cuanto a el pago de salarios para los empleados públicos y también para las alcaldías en el tema de FODES. Hay que destacar que ya se generaron las primeras situaciones o cuadros que de alguna manera nos dejan de preocupar. Si usted transita por varios lugares de la ciudad capital, nos estamos encontrando con muchos promontorios de basura y eso es muy, pero muy delicado, sobre todo cuando se trata de establecer parámetros sanitarios, especialmente para evitar cualquier tipo de enfermedad. Quiero darle la más cordial bienvenida a Rafael. Gracias, Rafael, por habernos acompañado. A ti, Ernesto, por la oportunidad y a la orden, con gusto. Sí, sé que no estaba dentro de tu agenda primaria, pero bueno, aquí nos acompañas. Pero con gusto y es un honor representar al presidente del partido. Bien, te agradezco muchísimo. Entiendo que tuvo un inconveniente de última hora, ¿verdad? Solo para dejarlo claro, porque recibimos ya eso de las 9, 10 de la noche la llamada que no nos acompañaría y con él teníamos también temas institucionales de partido que sé que también contigo podemos aprovecharlo. A usted que nos sintoniza en la segunda parte, estará con nosotros Rubén Alemán, presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, con quien vamos a conversar precisamente de su visión que lleva ahora en torno al plan de trabajo y sobre todo también a los retos y la modernización que tiene esta importante institución. Así es que desde ya muy pendientes para conocer la nueva visión que lleva y que inyecta el presidente de ANDA en la segunda parte de nuestro programa. Bueno, a ver, quizás voy a comenzar un poco para analizar la situación de las alcaldías y este tema del FODES, especialmente cuando estamos viendo ya que muchas de ellas están teniendo problemas en cuanto a recolección de basura. San Salvador específicamente por un problema que se está presentando con los trabajadores aglutinados en Astrán, por ejemplo. Sí, mira, Ernesto, las municipalidades, en la medida que hacen servicios públicos de atención a las comunidades, a las colonias, a los barrios, entre ellos la recolección de desechos sólidos, es bien importante que ese servicio se administre de manera fluida y no es conveniente para toda la comunidad que se empiece a generar promontorios y acumulaciones de desechos sólidos en las vías públicas, porque eso puede generar problemas ambientales y problemas de salud. Claro. Acordémonos que todavía estamos en una situación de crisis sanitaria y que no es conveniente estar generando inestabilidades de ese tipo.
Ahora, se ha conocido también que el sindicato, ¿verdad?, que se administra por medio de Astran, está haciendo algunas acciones de tipo violenta, incluso lindando ahí con temas ilegales, que yo creo que por el bien de las comunidades y por el bien de la población sería bueno que se resuelva y que las autoridades, entre ellas la policía, facilite que ese movimiento de los transportes de carga de desechos sólidos tenga un manejo fluido y no esté enfrentando obstáculos de esa naturaleza. Parece ser que el problema se genera por el bloqueo que se está haciendo. Sí, pero en el fondo, Neto, uno debe preocuparse porque las comunidades tengan el servicio, que la población que no tiene nada que ver con estos problemas de los políticos no enfrente a situaciones delicadas como llegar a los extremos de incluso estar expuesta a problemas de salubridad, a problemas de contagio, de enfermedades, por ese bloqueo de un sindicato. Yo creo que hay que medir las cosas y sobre todo actuar bajo la ley. Se está viendo mucho acciones que están fuera del marco legal, que lo que nos está faltando también es la actuación de las autoridades. Vemos mucha pasividad en algunas de ellas. Bueno, y esta es una situación que tiene que ver también con el tema de la discusión que hay con relación a la designación del FODES en la Asamblea Legislativa, que es otra situación paralela, pero que de alguna manera está vinculante a la situación que está pasando en el país, ¿no? Bueno, ahí es otra vez un problema y es que no solamente las comunidades están enfrentando problemas de que en algunas de ellas no les están recolectando sus desechos sólidos, no obstante la alcaldía de San Salvador está haciendo su mejor esfuerzo. Hemos visto ahí fotos del alcalde Ernesto Mason trabajando fuerte, en primera línea, recogiendo basura, muy activo, haciendo su mejor esfuerzo por tratar de resolver. Pero a la par tiene un problema de fondos todas las alcaldías, las 262. Y ese problema son dos dificultades que enfrentan. La primera es que neto no les han dado la plata del FODE ya 4 meses. 4 meses. A ver, hagamos un paréntesis. Ahí está un tuit del alcalde Ernesto Mason llamando precisamente a el ministro de Salud, Francisco Laví, para que decrete emergencia sanitaria, y al Ministerio de Medio Ambiente también, Fernando López, a decretar emergencia ambiental por la catástrofe generada por el cierre del relleno sanitario, ¿verdad?, por el llama turbas en este caso, y acusa directamente a funcionarios públicos. Habla en este caso del ministro de Gobernación, Mario Luduán, y también del ministro de Trabajo, incluyendo a los trabajadores de Astran. Esto es lo que está pasando. Sí, por eso decidí comenzar un poco con este tema. Sé que es un poco paralelo a la parte técnica, pero sí económica, es un conflicto fiscal. Pero es un problema de carácter también que va enmarcado dentro de el análisis económico y electoral del país, que creo que es importante, que era el que yo tenía previsto también abordarlo. Neto, insistiría que si tú te fijas en el tuit del alcalde, él señala autoridades que deberían de actuar, y él está pensando en la comunidad, porque aquí los problemas de los políticos los deberíamos de esquinar y dejar en el centro que las comunidades no se vean afectadas. Y por ejemplo lo del FODES, 4 meses, ¿eso qué dificulta? Sin duda las alcaldías tienen problemas en estarle pagando los salarios a los mismos empleados municipales, no le han podido pagar a los proveedores, tienen facturas de energía y de otros servicios pendientes de pago. Todo eso va minando la capacidad de atención y capacidad de respuesta de los distintos gobiernos locales para las comunidades, que al final de esto lo que nos tiene que interesar es que las comunidades no se vean afectadas. Y hay un hecho grave de tipo financiero en lo siguiente. El FODES es por ley que de los ingresos del gobierno les tiene que hacer la transferencia del 10%. No lo ha hecho en 4 meses. Y luego hay otro tema vinculado a esto, y es un préstamo. Tú debes de recordar cuando se le autorizó de los fondos del BID, la última autorización de deuda, que fue que se le diera a Fomilenio, que se le diera al Hospital Nuevo del Salvador, y que se le diera plata a los veteranos, las pensiones. Pero además se requirió una transferencia, porque así estaba en el decreto grande, la plata para las alcaldías, $75 millones. Ya a las otras, Fomilenio, veteranos, al Hospital de Salvador, ya se les hizo la transferencia. Al único que no se le ha hecho la transferencia es a los gobiernos municipales, que tienen que atender las necesidades de las comunidades. Ahí está frenando todos los proyectos que ellos tienen.
otra vez vas a afectar a las comunidades que no pueden reparar la callecita, que tienen problemas de agua, que tienen que hacer alguna reparación. Todo eso, al no transferirle la plata, estás boicoteando que las comunidades reciban sus pequeñas obras. Y lo peor, que ahí ya no es un tema de dinero, porque el gobierno te está diciendo yo no tengo dinero, pero ahí el dinero era de un préstamo, ya lo tienen ellos, simplemente tienen más de 2 semanas que no hacen la transferencia por razones políticas. Aun y cuando la figura del FODES esté contemplada dentro de la estructura del presupuesto. Neto, lo que pasa es que hay dos. El FODES 4 meses no se los paga. O sea, el gobierno no le hace la transferencia, 4 meses. Y aparte hay un préstamo del BID que ahí iba la plata de veteranos, Fomilenio, Hospital El Salvador y para las alcaldías. Las otros 3 rubros ya se les dio el dinero. Al único que el gobierno no le hace la transferencia es a las alcaldías, de un préstamo ya totalmente aprobado y hasta sancionado por el presidente la transferencia de fondos. El ministro de Hacienda no lo hace. Ahí ya hay un acto ilegal. Es un tema más por razones políticas, porque ahí no puede decir que no tiene dinero, porque el dinero sí está, sí existe, tanto así que ya le hizo la transferencia al Hospital El Salvador, ya se le hizo la transferencia a los veteranos, ya se le hizo la transferencia a Fomilenio. Solo por razones que él no quiere atender, no lo hace. Entonces estamos viendo un clima que está por razones políticas de boicotear a las comunidades, porque aquí está boicoteando que la comunidad reciba el servicio público, está boicoteando que se repare la calle, estás afectando a la población por tratar de hacer ver mal a los gobiernos municipales. Entonces significa de que en todo caso la plata está, lo que hay es simplemente no la quieren transferir por razones políticas, para ver mal a los alcaldes. Cuando Neto, un gobierno municipal, después de 3 años, la población ya vio qué tipo de gobierno es, si resuelve, si trabaja bien, si no trabaja bien, y ya la gente, su decisión de voto a estas alturas, ya lo tiene calificado a la gestión como buena, mala o más o menos. Y ya está claro si lo va a apoyar o no. Asumiendo el papel del ausente, es decir, asumiendo la postura que tiene el gobierno con relación a este tema, el ministro de Hacienda, lo que él sostiene es que no existe el dinero para poder de alguna manera hacerlo, transferirlo. En primer lugar, necesita de los préstamos. En segundo lugar, necesita de una recaudación, incluyendo esto tiene que ver mucho con el pago de los salarios de los trabajadores. Es otro de los 2 elementos con los cuales ellos se están planteando. Decían recientemente que por qué solo se aprobaron, por ejemplo, los 197 millones de dólares y 75 millones, creo, en 3 partes, creo, ¿no? Yo te agradezco por tratar de poner el contraste de argumentos, porque eso me permite confrontar los argumentos. De eso se trata el programa. Y ahí, eso nos hace ver más el equilibrio de que debe de haber. Perfecto, Neto. Entonces yo te diría lo siguiente. Vámonos primero con el argumento de que no hay dinero, pero ojo, aquí estamos hablando de un préstamo del BID que sí tiene el dinero y que además llevaba 4 rubros: Fomilenio, veteranos, el Hospital El Salvador y las alcaldías. Entonces, ¿por qué si le das la transferencia a 3 y a uno le decís que no, cuando el dinero existe? Ahí ya no es un tema de dinero, es un tema de que por razones políticas querés ver mal a los gobiernos municipales que no le ayuden a las comunidades. A quien estás perjudicando al final de la cadena es a las comunidades, a los barrios, a las colonias, que no les llegan los servicios públicos ni las obras. Ahora, vámonos al argumento de que no hay dinero para las alcaldías, o sea, para el FODES. Ahí el tema es el siguiente, que vamos a agarrar de una vez la colita de los salarios de la Asamblea Legislativa, que es igual al argumento de que no hay dinero. Yo te diría lo siguiente: mira, en primer lugar, un gobierno que diga que no ha podido recaudar 3.5 millones de dólares para pagarle salarios a un órgano de Estado, aquí hay dos razones. Uno diría, a ver, 3.5 millones de dólares no los ha podido conseguir. Bueno, si es cierto, ¿qué significa? Que en realidad este gobierno está bien en las Malvinas, ¿ve? O sea, está bien caótico. Si han pasado 15 días, porque esa es más o menos la fecha de atraso de ese pago de salarios, si en 15 días no ha podido recoger 3.5 millones de dólares, ¿cómo va a cubrir los gastos del mes, que son más de 500 millones de dólares del gobierno central?
¿Qué mensaje le manda al mundo? De que no puede levantar 3.5 millones de dólares de recaudación. Yo creo que ellos no están midiendo el mensaje que le están mandando a los inversionistas. Si tú dices, mire, no puedo pagar una facturita de 3.5 millones de dólares, ¿y cómo me va a pagar el vencimiento de deuda, por ejemplo, de febrero o marzo de 645 millones de dólares que le compraron los bancos? ¿De dónde se va a sacar 645 millones de dólares que los bancos les compraron en CETES hace un par de semanas, si no pueden ni pagar 3.5 millones de dólares? ¿No es entendible el hecho de utilizar recursos para poder atender la pandemia del COVID-19 que golpeó fuertemente al país? Neto, como en algún momento me lo planteaba el ministro. Neto, eso es correcto. Todos los países del mundo salieron en esta crisis a buscar fondos para atender la pandemia. Esa estrategia era correcta. Tan correcta era de que la Asamblea le facilitó primero 2.000 y después otros 1.000 millones de dólares. Pero no era un dinero que ahí estaba, era de salir tras ellos. Era de salir a buscarlo. Se le autorizó en medio justamente, de una crisis. Se le autorizó justamente una chequera de hasta 2.000 millones de dólares. Insisto, y te agradezco mucho que valores el papel del ausente, porque estoy tratando la manera de buscar el contrapunto a todo esto en el análisis. A mí me parece perfecto porque me permite pues contrastar argumentos. Pero ese dinero que se aprobó no estaba ahí a la mano. Además, en medio de una crisis, ¿qué te estaba prestando? Pero Neto, tú me das la oportunidad de tocar otro tema y es el siguiente. En efecto, no estaba el dinero, no estaba en las arcas del gobierno porque estaba el funcionamiento normal sin pandemia. Esto en el país arrancó en marzo. Y el gobierno rápidamente en marzo levantó con títulos valores CETES y LETES entre marzo y abril casi 1.000 millones de dólares. Y además en abril se le llegó el primer desembolso del Fondo Monetario de 389. Y además en abril se le autorizó usar los fondos del JICA de Japón por 46 millones. Es decir, entre marzo y abril el gobierno ya tenía en sus manos más de 1.400 millones de dólares. Entonces, recursos para atender la pandemia existieron porque el gobierno los tuvo a disposición, tanto así que a finales de marzo el gobierno ya andaba entregando $300 a la gente que le dio ese bono después de tomar la decisión de cerrar casi todas las empresas. Entonces, dinero sí han tenido. Lo que pasa es que ellos han tomado decisiones no muy apropiadas y no muy sostenibles. Por ejemplo, se les propuso que se entregara una canasta de alimentos para la población que iba a salir afectada por esos cierres y se tiró un número de $50 por mes. ¿Qué hizo el gobierno? Salir rápidamente a entregar $300 y después se percató que el encierro no iba a ser un mes, sino iban a ser varios meses. Y rápidamente se movieron de entregar dinero a entregar canastas. ¿Por qué lo hicieron? Porque no tenían dinero, no tenían la capacidad de sostener esa medida. Tú hubieras tenido mejor capacidad si entregas las canastas y no el dinero. Entonces, quemaste rápido los cohetes y después ya no tenías cohetes para seguirle ayudando a la gente. Y lo peor... O sea, los $300 a tu criterio, en términos... el problema ¿cuál es? Fue un error. Fue un error porque fue un gasto... Solo ahí gastaste casi $400 millones. Te quitaste la capacidad de hacer una buena gestión sanitaria. Después no tenías equipos, no le entregabas a los médicos los equipos. Pero había necesidad de hambre porque habíamos cerrado la actividad económica. Pero como es de hambre es un tema de alimentos. Tendrías que haber entregado alimentos. ¿Ya? Y lo otro, lo peor, los importaste. Cuando no pudiste haberle comprado localmente, no lo hiciste. Cerraste las empresas que producían alimentos, otro error. O sea, el gobierno trató de manera extrema, Ernesto, hemos sido calificados la segunda nación de América Latina con el cierre más estricto y severo y por más tiempo en esta pandemia. Y la caída del producto de 19% te lo evidencia. O sea, el desplome, si tú te debes de recordar que hubieron semanas en que las ciudades y las principales calles del país eran desiertas. Yo siempre estuve activo trabajando, incluso sábados y domingos, porque esta actividad
de la pandemia generó una gran demanda de legislación y de temas económicos. Entonces siempre tuve reunión y siempre salí. Yo pude apreciar la ciudad en condiciones de terror, o sea, donde tú te desplazabas y no mirabas a nadie. Era algo impresionante movilizarse y la ciudad totalmente desierta. Pero ¿por qué te lo menciono eso? Porque eso en el fondo era que estabas dejando de producir, estabas sacrificando la economía, y ese fue el mensaje del presidente. El mensaje dijo: yo voy a salvar vidas y la economía después la levantamos. Ese es otro error. Es correcto salvar vidas, pero después la economía no la levantás porque no es decisión de él. Las empresas que quebraron, quebraron. Después de 5 meses, cuando yo veo una empresa, realmente es como de celebrar que la empresa sigue viva, porque esa es una gran capacidad de resistencia. Ernesto, una empresa con 2 meses que no venda, claro, es suficiente. A ver, pero ahí quizás hay un factor que es importante colocarlo sobre el balance real de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y este servidor es un ejemplo de lo que verdaderamente estaba pasando. Pues yo estuve en la primera línea del contagio, ¿verdad? Casi al borde de la muerte, ¿verdad? Gracias a Dios el soberano me permitió estar acá contando el cuento. ¿Qué hubiese pasado si de una forma desenfrenada? Y no quiero estar acá llorando sobre la leche derramada. Yo creo que es un punto de referencia para de alguna manera complementar lo que tú estás diciendo. Bueno, se dio el cierre, pero ¿qué nos trajo el cierre? El problema económico hoy en día. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos hecho el cierre? Hubiéramos habido una gran cantidad de muertos también, ¿no? Es que Ernesto, seguramente, ¿no? Es que Ernesto, nadie se opuso al cierre. Si tú te recuerdas, la Asamblea le aprobó al gobierno el cierre de manera legal. Hubo un decreto de restricción de garantías constitucionales, la libre movilidad. Sí, claro, hubo toda una... O sea, la apoyaron los decretos, partidos. Hubo decretos que daban. Sí, o sea, Arena apoyó la restricción de movilidad. Se le dio el decreto de emergencia. O sea, apoyo a la medida hubo, y la medida tenía una lógica. ¿Y la lógica cuál era? Al arranque, contener la expansión acelerada de esa demanda de atención sanitaria y darle un espacio al gobierno. Esas semanas, pudieras decir tú, vaya, 6 semanas, máximo 8 semanas, ¿para qué? Para prepararte a la demanda de atención sanitaria. Ese era el único objetivo del cierre, las cuarentenas. Pero dejar eso permanente por 5 meses, eso ya no tenía ningún sentido de prepararte para una demanda de atención sanitaria. Porque ahí en realidad, si no lo hiciste en las primeras 8 semanas, ya después era igual, te iba a caer la demanda y solamente estabas como destruyendo la economía para volver a recibir la misma demanda. Tanto así que los sistemas sanitarios colapsaron, aún en cuarentena. Entonces, lo que uno tiene que ver es lo siguiente, Ernesto. Hay distintos modelos que se probaron o ensayaron en esta crisis. Hubieron gobiernos que dijeron: me voy a preparar por unas semanas y voy a encerrar. Y después libero la actividad porque no puedes sostener. Los organismos internacionales dijeron 2 cosas. Cuiden la vida y también los medios de vida. Esa es la economía. Y se habló de ese falso dilema. Y hubieron gobiernos que dijeron: bueno, nosotros nos vamos a ocupar, como el de El Salvador, nos vamos a ocupar solo de salvar la vida. Y vamos a dejar que la economía caiga y después la levantamos. Destruir la economía es fácil, Neto. Ya lo pusimos aquí en evidencia. Con que tú cierres las empresas, la economía se cayó en un trimestre 19%. La gente no ha logrado comprender la dimensión de esto. 1/4 de la economía se dejó de producir. Quiere decir que más o menos, perdón, 1/5, más o menos de 5 que generaban valor, solo 4 lograron producir. Hubo 1 que no logró producir. Entonces, en ese sentido, tú tienes una magnitud de daño. Y lo otro es, cuando tú haces ese esfuerzo de salud, que nadie discute el hecho del encierro como preparación. Las cuarentenas para prepararte era recomendado internacionalmente, pero nadie recomendaba seguir en cuarentena de manera indefinida, que es lo que nosotros estábamos haciendo. Eso nadie te lo recomendó. ¿Y el tema cuál es? ¿Cuál es el resultado de ese esfuerzo? Que en términos de vidas, El Salvador terminó con un promedio
de cerca de 100 muertos por cada millón y que esa es la media del mundo. O sea que en términos de salud, todo el esfuerzo que hiciste es para terminar igual a la media del mundo. Tú puedes tomar la lectura de esa media del mundo como que le fue más o menos bien o obtuviste el resultado mediocre del mundo. Y el otro es, ¿cuál es el costo de eso? El costo es que la economía la desplomaste. El costo es que para obtener el resultado de la media del mundo, las economías han caído en promedio 4 puntos. Y nosotros para obtener el mismo resultado de la media vamos a caer más de 8 puntos. ¿Te fijas? O sea, es un problema de cuál es el resultado y cuál es el costo. Ahora, detrás de todo esto, el gobierno denuncia, cuestiona la actitud de la Asamblea Legislativa de no facilitarle los préstamos para tratar la manera de sacarle el balance a lo que tú estás planteando. Va, Ernesto, ese fue un argumento, incluso llegaron a decir que no tenían ni un centavo partido por la mitad. Cuando te he expresado, y además lo llegó a decir el presidente del Banco Central, Nicolás Martínez, que es un economista muy destacado, muy profesional, yo le conozco. Trabajó por más de 20 años en el Banco Central, tiene maestría, estudió en Estados Unidos, estudió en Chile, es un buen técnico. Y él llegó a explicar los números y entre otras cosas dijo que el gobierno hasta agosto había recibido más de 3.200 millones de dólares solo en flujos de deuda para el gobierno. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente del Banco Central, que sí habían recibido más de 3.200 millones de dólares de deuda. Y yo también te acabo de decir que solo entre marzo y abril el gobierno recibió por CETES casi 500 millones de dólares. Por LETES otros 500 millones de dólares. Estamos hablando de delta, o sea, flujo nuevo que le llegó. Y además recibió los fondos del Fondo Monetario, 389, recibió los 46 del JICA, que son unos fondos de emergencia. Entonces, solo entre marzo y abril, el gobierno tenía a disposición dinero en la mano. Más de 1.400 millones de dólares. Solo entre marzo y abril. Claro, ya si le metes los flujos de mayo, junio, julio y agosto, ahí te llega el dato que dijo el presidente del Banco Central. Más de 3.200 millones de dólares. Y además, tú tienes la recaudación desde enero hasta agosto, que fueron otros más de 3.200 millones de dólares. Sumar los dos flujos te da más de 6.000 millones de dólares que el gobierno tuvo a su disposición. Aquí el tema no es de dinero. El tema es que se fueron a gastar a lo loco. Aquí el gobierno cometió un error y salió a tirar la casa de la ventana sin dinero propio, sino que salió a tirar la casa por la ventana con deuda. Y eso es la situación actual. Tanto así que la deuda del país pasó de más o menos 70 puntos a este año 20 a 92%. Pero esa tendencia siempre ha sido histórica. La creciente de deuda en nuestro país no es de hoy. No es de disminuir el tema por lo siguiente. Vaya, 70% en el año 2009, que terminó el gobierno de Arena, la deuda quedó en 52%. Quiere decir que el FMLN en 10 años le metió 20 puntos. Y el gobierno de Nuevas Ideas, de Nayib y Gana, le metieron 20 puntos en un año. Y el 21, con el déficit que están presentando, lo van a hacer llegar a 100%. Recordemos que tuvimos de lo que hemos estado hablando, la pandemia del COVID, sí, que en aquel entonces eran terremotos. Pero no, Neto, no te confundas con lo siguiente. Hablo de necesidades. No, sé que son dos cosas diferentes. Te acabo de decir que el mundo va a tener una caída del producto de 4 puntos. Y que nosotros vamos a caer 8 puntos por la forma como la gestionamos. Y que la deuda de América Latina no va a crecer tanto como nosotros las hemos hecho crecer. Las gestiones de cada gobierno, y no te tienes que ir muy lejos, revisa cómo está la situación en Costa Rica, cómo está en Guatemala, cómo está en Honduras. Nadie ha hecho el desorden ni fiscal ni de crecimiento como lo hemos hecho nosotros. Tiene que ver con decisiones que se tomó del gobierno. Okay. Vamos a ver, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo vamos a lograr capitalizar un poco bajo ese panorama que tú bien describes lo que en su momento decía el ministro de Hacienda actual, Alejandro Zelaya? Decía,
necesitamos para pagar nuestros compromisos, el pago a los salarios, a los trabajadores, recuperar una recaudación. Necesitamos mejorar la recaudación, decía, por un lado. Y por otro lado, que la Asamblea apruebe los préstamos que nos tienen, creo que eran 300 o 400 millones de dólares. Si eso no pasa esta semana, va a seguir un problema muy serio para los trabajadores como tal. Hablemos de esto cuando regresemos, buscándole una solución a ese panorama que se está presentando, que a mi criterio no debería existirlo porque los trabajadores no tienen vela en este muerto. Pues, es decir, digo, en el sentido de lo que están haciendo los políticos, independientemente de quién sea, y verlo por los trabajadores. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la tarde, de la mañana. Ya estoy yo con la invitación previa para que en la tarde también nos acompañe a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. A 6 de la tarde estaremos con ustedes, desde luego, con nuestro programa de radio. A ver, había un punto acá importante, Rafael, que hemos tocado, y esa es la parte más sensible de los trabajadores públicos y especialmente aquellos que no reciben salario. Uno de los planteamientos que está haciendo precisamente el ministro de Hacienda es, bueno, necesitamos mejorar la recaudación para poder cumplir con nuestras obligaciones. A eso se suma que los diputados no nos quieren aprobar préstamos y por esa razón no tenemos dinero para pagarlos. Sí, yo leí y luego escuché las declaraciones del señor ministro, que yo creo que no, probablemente él se equivocó, pero el mensaje que mandó es muy negativo por lo siguiente. Él dice, reclámenle a los diputados para que me aprueben deuda y yo les pago los salarios. Lo que uno tiene que tener presente es lo siguiente. Si se le aprueba toda la deuda que tiene en trámite, ¿puede pagar los salarios? No. ¿Y por qué? Porque esa deuda no es para pagar salarios atrasados. ¿Y por qué no es para eso? Porque los préstamos del BID ya tienen destino y ya están algunos ratificados los destinos que pueden ser. Y ninguno de ellos es para pagar salarios atrasados de la Asamblea. Entonces está usando un falso argumento, Ernesto. Yo lamento decirlo, pero está usando un falso argumento el ministro de Hacienda cuando dice apruébenme más deuda para pagar esos salarios. Es un falso argumento. Los préstamos no se pueden usar, el destino no está contemplado, en ninguna de las solicitudes del gobierno dice que de esa deuda va a pagar salarios atrasados. Esa misma pregunta se la planteaba yo, pero él mismo me respondía, Ernesto, pero lo que estaba contemplado, es decir, el pago de esos salarios que estaba contemplado en el presupuesto, que ya fue aprobado, todo ese dinero se ocupó para atender la pandemia, incluso él hizo referencia, hasta para atenderte a ti, me decía. Yo creo que no hubiese sido muy bueno decirte eso a ti. Bueno, al final yo tuve la oportunidad de estar en primera línea. Lo primero es, de nuevo, agradecer a Dios que tú saliste avante con la enfermedad. Qué bueno, ¿verdad? Pero... De nuevo, el argumento de decir que de un préstamo que está en trámite tú vas a pagar los salarios, eso no es cierto. Otra cosa es que la recaudación se cayó. Sí, la recaudación se cayó, pero no te dice por qué. Porque el gobierno cerró las empresas por más de 5 meses. Y eso fue lo que hizo que no hubo actividad económica. Mira esto, Ernesto. Si me ayuda el amigo. La actividad económica, este es el valor de la actividad económica, más de 27,000 del año 19. Este es menos 7% está en la política de presupuesto del año 21. Estaríamos llegando como 25,000. El siguiente año ellos proyectan que va a crecer 4,3%, pero ese nivel se queda muy por debajo del que teníamos en el año 19. Este es el verdadero problema, esta caída de valor que fue por cerrar las empresas. De nuevo, ¿tenía sentido cerrarlas? Sí, para prepararte, pero aquí se pusieron a hacer una preparación permanente, cuando en otras partes del mundo en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas estaban construidos hospitales equipados y de todo, claro, temporales, pero aquí están construyendo un hospital que ni está terminado. Ese es el verdadero problema, que tomamos la cuarentena como estrategia única y no como un tema de preparación. Entonces, esta caída
es la caída que explica la baja de recaudación, pero es decisión del gobierno haber cerrado por 5 meses la actividad económica para obtener los mismos resultados de la media del mundo. Detrás de todo esto, a tu criterio, lo que hay es una posición caprichosa por parte del ministro de Hacienda. Te hago esta alusión a la que también está haciendo el presidente del Congreso en otro medio, cuando dice textualmente decir que no hay ingresos cuando en realidad sí existen. Esto más parece una actitud de carácter caprichosa, lo dice Mario Ponce. Yo no quisiera calificar con el término ese, sino que yo diría lo siguiente, Ernesto. La Corte de Cuentas que haga su trabajo, que vaya a hacer la auditoría y determine si existen o no recursos para pagar 3 milloncitos de dólares. Porque de nuevo, si no existen ese dinero, qué mal por el país, vea, porque ¿cómo vas a pagar la factura de febrero de los CETES de 645 millones de dólares? Si no puedes pagar ni 3 millones de dólares de salarios. Y así te puedo mencionar otro montón de servicios. Hay contratos que tiene el gobierno con constructores, con empresas, proveedores, que el mismo gobierno ha dicho que no los ha podido pagar desde el año pasado, Ernesto. O sea, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Desde el año pasado ocultaron facturas que dejaron ahí y las metieron en este camino de la pandemia. Ahí empezaron a sacar facturas de cosas que tenían pendientes a pagar eso. O sea, el desorden fiscal y ocultamiento de cifras lo han cometido ellos. Y por eso tú ves que empezaron a gastar en un montón de cosas y no en la pandemia. Mira lo siguiente. ¿Cuánto de los recursos de esos 3.200 millones de dólares que tuvieron a disposición, cuánto se gastó en temas sanitarios? Menos de 200 millones de dólares, Ernesto. El Hospital de Salvador son 100 millones, poniéndole ya el techo. Y otros 100 sobrados entre equipos, materiales, insumos, no llegan ni a un punto del PIB lo que han invertido en eso. Ernesto, El Salvador es el país que más desorden fiscal ha hecho. Mira lo siguiente. El déficit de este año era de 3.1. Va a subir, datos del gobierno, no son míos, en la política del presupuesto, va a subir a negativo 11% el déficit, datos del gobierno. Y el siguiente año esperan bajarlo a 8.9. Claro, aquí ha habido un problema en esta cifra del siguiente año, del 21. La política presupuestaria, al verla así, no le gustó y cambiaron los números. Y en las cifras que han traído, traen un déficit más pequeño. Pero ese es otro problema. Porque lo que han hecho es subir los ingresos tributarios, que eso es inflarlo. Aquí hay una flechita, aquí está el 8. Cuando tú subes los ingresos tributarios, esta diferencia de ingresos y gastos se hace más pequeña y reduces el déficit, pero lo haces de manera artificial. Los ingresos son estimados, pero tú repartes el dinero en el gasto y ahí creas el hoyo fiscal. Cuando tú inflas los ingresos sin una base técnica. Perdona que regrese al tema de los salarios, del pago de salarios. Yo sé que estamos haciendo como una combinación de lo macro a lo... Una mezcla de temas, pero... Una mezcla, pero estamos hablando de lo macro a lo micro, o sea, pero es que en términos de puntualidad, lo macro viene a afectarlo. Totalmente. Y por eso yo quería preguntarte, ¿no puede en este caso...? Pero Ernesto, lo macro, la razón principal de lo macro fue esta caída. ¿Quién fue el que tomó la decisión de cerrar la economía? El gobierno, por 5 meses. 5 meses para prepararte en esta pandemia. Insisto, ¿no había razón por la pandemia? Ya te dije que sí y que era correcto para prepararte 1 o 2 meses. Prepararte a recibir esa demanda de atención sanitaria. Pero te pusiste a construir hospitales, a cerrar la economía por 5 meses, un hospital que no lo has terminado, que puedes pasar sobre la carretera a Santa Tecla y vas a ver que ahí está la estructura de hierro, no existe el hospital, y lo que hiciste fue la feria, remodelarla para atender. Y esos pacientes los llevaste al final de la crisis. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando la población empezó a salir a sus negocios, a abrir, y se abrió de manera desordenada, resulta que cayó todo el contagio. O sea que este país lo que necesitaba era trabajar. Después de eso, mira, se desplomó todos los índices de contagio,
Hubo un desplome de todas las cifras. Sí, hubo una caída en el número de contagios. Y cayó cuando la economía se abrió. Entonces el argumento se les cayó, porque cerraban para evitar el contagio. Y cuando abrimos, se desplomó el contagio. Ya para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando, ¿cuánto tiempo necesitamos o qué necesitamos para recuperarnos y de alguna manera cumplir con nuestras obligaciones, especialmente el gobierno, frente al tema de salarios? Regreso de nuevo al tema de salarios para los para empleados. recuperar la economía, después de este desplome que el gobierno gestionó, va a pasar, vamos a quedar abajo el año 21, ¿verdad?, del nivel del 19, para llegar al del 19, probablemente va a ser entre el 22 y el año 23, para llegar al nivel del 19. O sea, este gobierno ni siquiera se ha dado cuenta que no puede hablar de progreso cuando ya la producción que va a ir entregando va a ser parecida a la del año 19. Entonces, se ha construido una crisis económica de desempleo, más de 70,000 empleos formales y otros 100,000 informales, más el aumento de pobreza. Y la solución que están dando ahora es seguir gastando con más deuda. Esa es la ruta directa a la insostenibilidad fiscal. Están recetando la hidroxicloroquina, pero para la economía. O sea, terminarse la economía, que es más gasto con deuda, es aplicarle una receta mala a la solvencia. Es poner la economía en una ruta de insostenibilidad. ¿Qué es insostenibilidad? Que no van a poder pagar las cuentas como lo estamos viendo hoy en día. Ernesto, esto es como que en una familia tú te endeudes en un problema sanitario y después la respuesta de los siguientes meses es sigámonos endeudando para seguir gastando. ¿Eso qué va a llegar? Va a llegar a una crisis económica. No nos engañemos. Ese es el resultado de estas decisiones. La economía no está para sostener mucho más gasto como lo están pensando a base de deuda. Si nos prestan, va a ser deuda cara. Bueno, y con la presentación del presupuesto se hablan de 1.400 millones. Por eso te lo estoy mencionando. Por eso te lo estoy mencionando, Ernesto. Porque la receta del gobierno es, después de salir a gastar desordenado, después de pegar esa gran endeudada de la economía, de pasar de 70 puntos a más de 90 del PIB, la receta es salir a gastar más y salir a endeudarnos más. Esa es la receta. O sea, que eso es llevarnos a una crisis fiscal. Que no la deseamos, pero es la decisión que el gobierno ha tomado. Y hay que estar consciente, y de estos temas la población no se entera porque son temas de economistas que están esquinados y el gobierno armando otros shows, hablando otros temas que no son de importancia, pero lo que no está diciendo es quién va a pagar esto. Esa mayor deuda lo va a pagar la población con menos servicios y con la calidad de los servicios deteriorada, y lo peor, van a tener que hacer algún ajuste de impuestos en algún momento. Esto no se resuelve, Neto. Mira, hay estimaciones que ha hecho FUSADES que este problema que hay de construido de mayor deuda, del déficit que hablábamos de 11 puntos y ponerlo a 8 el otro año, no lo resolves ni creciendo al 5%. Y por eso plantea el caso el director económico de ANEP, que viene un proceso de recesión económica temprano. ¿Cómo nos va a impactar? Es que ¿Qué significa eso en términos de lo que está La recesión es esto, Neto, la caída del producto. Por eso te decía. La caída del producto es la recesión. Exacto. Es el desempleo. ¿Eso nos va a venir a golpear más? Digamos que ya la estamos viviendo. Técnicamente los economistas te dicen que hay recesión cuando tú tienes 2 trimestres con crecimiento negativo. O sea que la economía está cayendo. El segundo trimestre, el Banco Central ha dicho que caímos 19%. El tercer trimestre, como fue el arranque de la apertura de la economía, va a agarrar meses de baja y va a agarrar meses con mejora, pero aún así va a seguir cayendo respecto del tercer trimestre del año pasado. Entonces, ya nosotros, no hay cifras oficiales del tercer trimestre, pero estamos claros que del negativo 19 probablemente nos vamos a quedar a un negativo de menos 10. Entonces vamos a tener ahí confirmada la recesión. Pero de hecho, ya estamos en recesión. Ok. Gracias por haberme acompañado. Te agradezco muchísimo, Rafael, el que nos haya permitido ocupar el espacio que teníamos previsto con el presidente de ARENA,
que íbamos a abordar los temas relacionados con las proyecciones del partido de cara a las próximas elecciones, pero también era necesario aprovechar tu presencia, desde luego bajo la mirada de tu especialidad, cómo, digamos, resolver esta situación del impago que en su momento se ha caído con algunos empleados y lamentablemente solo es con los de la Asamblea Legislativa, y por esa razón decía el presidente del Congreso, qué extraño, qué raro, también parece algo que está premeditado porque solo es con los empleados de la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Correcto. Yo te agradezco la oportunidad, Ernesto, y lamento ser como portador de estas noticias de análisis económico no tan bonancibles, pero es la realidad. Yo haría mal venir a mentir, Ernesto. Yo estoy tratando de ser objetivo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Rafael Lemus, asesor económico de la fracción de Arena y candidato a diputado también del partido. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, las proyecciones estratégicas que tiene el nuevo presidente de ANDA de cara a resolver los grandes problemas que tiene el país, el proceso de modernización de la institución y otros aspectos elementales en cuestión de minutos cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. De eso se trata, arrancar el día lunes con una gran sonrisa, con mucho optimismo a pesar de cualquier adversidad que se le presente. Recuerde, los salvadoreños somos resilientes, vamos a levantarnos aún en cuanto a las condiciones en las que nos encontremos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, al doctor Rubén Alemán. Gracias por acompañarnos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias Ernesto por la oportunidad de comunicarme contigo y de comunicarme con todos los salvadoreños en este inicio de semana. Sabemos que viene de un organismo internacional, ¿verdad? Claro, yo trabajé por casi 13 años para USAID, El Salvador, como gerente regional de proyectos medioambientales en diferentes áreas, en aguas residuales, en legislación ambiental, en permisos ambientales, en fortalecimiento institucional y gran experiencia de buscar consensos y de tratar temas problemáticos, por decirlo así, con 8 diferentes ministros de diferentes países en toda la región centroamericana y República Dominicana. Entonces, como entenderás, pasaba bastante en el avión, algo que no extraño. Viajabas mucho. Bueno, pero lo importante es que en ese maletín de documentación viene mucho la experiencia y el conocimiento de los temas que ahora se te han encomendado para estar al frente de ANDA, ¿no? No, claro. Que el tema medio ambiente, el tema de agua, las discusiones importantes. No, por supuesto. Creo que la experiencia adquirida en USAID corona toda la experiencia profesional y académica que tuve anteriormente. Yo tengo una licenciatura en Biología y Química de la Universidad de Ozarks en Clarksville, Arkansas, gracias a una beca, las becas internacionales Walton, y después hice mi maestría en la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Fue una ingeniería en recursos naturales, agua y suelos para países en vías de desarrollo. Y justo mi tesis de graduación versó sobre filtros percoladores y wetlands, que son los humedales artificiales, como alternativas viables para pequeñas comunidades rurales en El Salvador, gracias al gobierno alemán. Sí, definitivamente. Hay un bagaje de conocimiento muy importante para hacer, de alguna manera, para hacerse la pregunta, ¿se puede aplicar todo eso? Por supuesto. En nuestro medio y particularmente en nuestro país, porque bien sabes tú que la complejidad del agua acá pasa por varias aristas, ¿no? Primero, desde el tema que por muchos años los políticos han dicho, bueno, ha sido la institución, la caja chica, ha sido la caja chica, ha sido la caja de corrupción, ha sido en fin, de tantas cosas. Y al final, cuando tú abres el grifo, pues la escasez de agua la tenemos, ¿no? No, claro. Creo que
para la administración del presidente Bukele fue claro y fue preciso colocar la agenda de agua potable y saneamiento en el top, arriba de la agenda política, valga la redundancia. Y es así como yo acepto el reto y estamos aquí, como le dije a todos los empleados hace 2 semanas, hemos iniciado ya, arrancamos una carrera de 21 kilómetros y todos los empleados de ANDA tienen los tenis puestos, incluyendo tu servidor. Serás el ejemplo de esta maratón. Claro. No hay despidos, hay seguridad laboral. ¿Qué hay? Cuéntame un poquito la... Por supuesto que yo traigo mi propio equipo de trabajo. Correcto, basado en varios criterios. Confianza, institucionalidad, conocen la institución desde el fondo, profesionalismo, pero sobre todo mi confianza. Y ANDA, hoy por hoy, necesitamos ir a hacer ese salto de calidad, que ya te voy a contar en qué consiste, en cuáles son mis áreas, cuáles son mis estrategias, pero absolutamente cada uno de los 3.000, 4.000 empleados, anda por 4.000 empleados, tienen los tenis puestos y se los quiero agradecer. Si no sacamos esta institución juntos, es muy difícil. Y no solo, el peso no solo quiero que recaiga sobre el presidente. Hay un equipo listo para sacar las cosas adelante. Y esa es mi meta. Ok, ANDA tiene muchos problemas, ¿no? Y para ser mucho más específico con mi pregunta, es el hecho de que el tema de la distribución, el tema de llegar con el agua a la población, quizás es la parte más medular. Aquí en el país tenemos una versión que hace un gran amigo de Dagoberto Gutiérrez, es la almendra del problema. Claro, no. Yo creo que tu pregunta me da la oportunidad de poderme expresar a todos los salvadoreños y comentarles cuáles son mis áreas claves, mis áreas estratégicas donde vamos a trabajar. Por supuesto, yo entiendo el problema de abastecimiento. Eso está clarísimo. Y ese va a ser mi primera prioridad. La segunda, y después voy a abonar un poquito en cada área, la segunda tiene que ver con el saneamiento. Agua es vida, tú no puedes tener agua potable sin saneamiento, tienen que ir a la par. Pero un eje transversal en estos 2 primeros tiene que ser la calidad. Y tenemos la joya de la corona dentro de ANDA, y muy pronto se lo voy a compartir. El cuarto tiene que ver eficiencia energética. Vos tenés que tener motores que tengan un costo-beneficio a la institución, gastando un montón de energía. Tenemos que ver, y aquí espero orientar todas esas iniciativas hacia una economía interna baja en emisiones, carbono neutral. Y el cuarto, el próximo, tiene que ver con servicio al cliente. No se vale que la gente llame por teléfono y que le salgan con cosas, es mentira, o no se puede, no. Eso lo voy a reestructurar de entrada y ya estoy trabajando en eso. Por supuesto, todas esas áreas que te he mencionado van a estar enmarcadas dentro de la innovación, la tecnología y el desarrollo. Vivimos en un siglo donde todo eso es súper accesible y lo vamos a hacer. Ahora, en abastecimiento, por supuesto, lo que tú dijiste. Yo estoy construyendo sobre una línea base de la anterior administración. He pedido diagnósticos reales sobre lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Vamos a entrarle con toda una macromedición. ¿Cuánta agua realmente nos está produciendo cada fuente? Sin que yo sepa eso, yo no puedo ofrecer ahorita ni crear falsas expectativas hacia dónde voy. Y yo aquí entiendo. Porque no hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tu antecesor y la llegada de tu persona entonces? Mira, yo creo que todo lo que se hizo en la administración pasada sirvió para establecer esa línea base de donde voy a arrancar. Y aquí es donde estamos revisando, estamos analizando técnicamente cada fuente en litros por segundo y realmente ver por qué no le llega agua a las personas. Porque puedes tener el conocimiento probo, indiscutiblemente. Frederick tenía y tiene precisamente también conocimiento técnico muy bien, porque creo que él ha trabajado mucho tiempo ahí en esa institución. No, exacto. ¿Él se queda ahí No tengo conocimiento, Ernesto, sobre eso, pero como te repetí, existe la línea base. No estará dentro de tu equipo asesor de trabajo. No, bueno. Vamos con algo nuevo. Exacto, existe la línea base, vamos hacia adelante, vamos a
solo tengo 11 días, Okay. estoy empapándome, estamos trabajando más de 12 horas, queremos pasar del papel a la acción. Por supuesto, yo no puedo ir al campo sin tener un diagnóstico y verificar en campo lo que está pasando. Y Claro. sí, y voy a ir. Ya tengo planeado ir a comunidades que se quejan, como los hotspots, las papas calientes que yo tengo, como Altavista, Soyapango, Sí, que son las Tonacatepeque, zonas Ilopango. ardientes, ¿no? Ya lo tengo identificado. Créanme que leo los twitters, no los contesto porque no dormiría. Te pasa, pero- pasa lo mismo, sí, te pasa sí. lo mismo conmigo. No, pero los leo. Pero los leo, sí, o me los informan a mí y me dicen. Y tengo clarísimo dónde son las áreas donde nos falta agua. Por supuesto, tengo que tener un diagnóstico técnico que mi equipo está trabajando, no 24/7, 25/7, para sacar ese diagnóstico y ya con esos elementos ir al campo y hacer una evaluación. Es decir, porque si llegas a conocer, vas a llegar a aprender. Y entiendo que ya conoces, Exacto. ¿verdad? Exacto. Para poner en práctica todo lo aprendido. Y por eso yo te decía la pregunta de Freddy, ¿qué va a pasar con él? lo que- se incorporan eso. Y a esto le anexo también el pago de las indemnizaciones de las instituciones. Porque se tenía el pago por despido, entonces por haber laborado el doctor Fortín, ahora sería él. ¿Cómo quedan estas situaciones administrativas? Mira, Ernesto, yo creo que... Y perdona que te la pregunte, pero son parte de la No. primera vez que estás conmigo y luego ya son temas que pasan a otro tema, ¿no? Entiendo. Yo no tengo todo como cualquier trabajador. Ajá. Tiene derecho a su indemnización Sí. de acuerdo al Código de Trabajo y yo no estoy apuesto a eso. Ellos trabajaron, sudaron la camiseta y yo no estoy... Por supuesto que aquí tenemos que ver tema de priorización. ¿Qué es prioritario ahorita? Y no te estoy diciendo que no se les va a cancelar ni nada, pero ¿qué es prioritario? Comprar químicos para garantizarle a la población que tenga agua potable segura o establecer un plan de pagos en el cual podemos irnos ajustando. Ok. Entonces, son cuestiones administrativas financieras que vamos a ir pianísimo, pero seguros. Ok, veo que tienes esa, digamos, capacidad de negociación para establecerlo. Sí, veamos prioridad, pero también le corresponde, pero lo podemos hacer en estos términos, ¿no? Exacto. Es una buena negociación la que No. vas a establecer el tema de las indemnizaciones con ellos. Claro, exacto. Y no solo con ellos, con cualquier trabajador que ha decidido o por falta de confianza ya no laborar con Pero nosotros. sí se le van a pagar las indemnizaciones, que es un derecho que ellos tienen. Exacto. Es como tú y yo. ¿Entiendes? Ahí no hay vuelta de hoja. Ok, me voy a hacer una pausa para ampliarme ya con los temas específicos. Perfecto. Tú decías algo que me parece que es muy interesante y es el hecho de que ya tienes mapeado las zonas que son ardientes, digo, desde el punto de vista de las necesidades que tienen. Zonas calientes. Zonas calientes, correcto. ¿no? Yo le puse ardientes. Correcto. Algo- Zonas calientes, hotspots. Y también quiero elaborar en el tema de saneamiento y aquí específicamente en la planta de tratamiento de aguas negras del Hospital El Salvador, si me permites. Interesante, lo vamos a hablar cuando regresemos. Son las 7:33. Usted sintoniza Diálogo con Ernesto López. Decía que los aprovecho para invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio en su nuevo horario. A partir de hoy, 7 de la noche. 7 de la noche vamos a tener un interesante debate sobre el papel de la mujer en la política. Estarán con nosotros la doctora Mireya Walland, candidata a diputada del Partido Arena, y estará también con nosotros la abogada Tania Pastor, candidata no partidaria. Hoy, 7 de la noche, sintoniza en directo con Ernesto López Radio, nuevo horario, a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto a través de Ernesto López Radio TV Digital. Estamos en Facebook, transmitiendo para todos los salvadoreños en el mundo. No se lo pierdan. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el nuevo presidente de ANDA, Rubén Alemán, un experimentado profesional que viene de un organismo internacional,
¿verdad? Con conocimientos muy importantes en las áreas medioambientales, específicamente también con especialidades en el tema del tratamiento de aguas, y ahora al frente de una de las instituciones que sin duda alguna es la más, digamos, como más apreciada y como también más cuestionada desde el punto de vista de que todos requerimos del tema del agua. Y sé que hay de prioridades a prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que están en tu portafolio de trabajo, Rubén? Mira, básicamente yo te mencioné 5 áreas de trabajo, pero hay 3 que le vamos a poner especial cuidado. Abastecimiento. Ya tenemos identificado, pero necesitamos saber qué pasa, por qué no hay agua en esos lugares. 2, saneamiento, y aquí te voy a conversar un hito importante que realizamos la semana pasada. Y número 3, atención al cliente, servicio al cliente, y eso tiene que ser integral. En saneamiento, si ustedes recordarán, hubo muchos cuestionamientos acerca de la planta de tratamiento de aguas negras del Hospital El Salvador, que se vertía crudo, que no funcionaba, que no había. Y aquí déjenme decirles que hicimos una visita de campo junto con el ministro de Salud, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Obras Públicas, gente del hospital y su servidor, a constatar y a corroborar que la planta funciona, que descarga agua al colector 3, que es uno de los más importantes de la ANDA, con características de acuerdo establecida la normativa sanitaria vigente en el país, y que después del colector eso va a descargar a un cuerpo receptor cuyo normativa fue verificada por laboratorios y fue comprobada por el mismo ministro de Ambiente. Yo creo que el Hospital El Salvador, en este tema específico de tratamiento de aguas negras, es ícono. Marcamos el arranque en materia de saneamiento. Por supuesto, no podemos seguir descargando aguas crudas, vienen más planes en este tema específico, pero es un primer banderillazo de salida, y es una planta, rápidamente, amigos salvadoreños, es una planta biológica, es un bioreactor que tiene varias modalidades de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, y la cereza del pastel, tiene cloración que elimina en un 99.9% cualquier agente patógeno. Es una planta de primer mundo, biológico, y bueno, muy contento. Se va a poder entonces hacer el tratamiento de todo, porque no solo se necesita, como decía un televidente ahí, una sola cloaca, ¿no? Se necesita hacer una planta de tratamiento para ver la parte de contaminaciones virales de agua, sangre, etcétera, etcétera. No, es una, como te explico, es una planta con varias modalidades. El corazón de esa planta es de tipo biológico, es un reactor biológico que, en otras palabras, utiliza plástico como superficie que adhiere tu materia orgánica y la degrada. Tenés una degradación de materia orgánica por más del 80%, y al final del tubo, antes de que llegue a nuestro colector, tenemos parámetros indicativos que nos permiten ver con precisión cuál es la remoción de tu materia orgánica en términos de demanda biológica de oxígeno, sólidos totales, pH, temperatura, etcétera, etcétera. Ok, esa será parte de los, digamos, componentes prioritarios. Saneamiento. Vámonos a las zonas ardientes. A tus hotspots. Sí. Bueno. ¿Por qué no tenemos agua? Bueno, mira, algunos lugares tenemos que evaluar la fuente y hasta dónde está en términos de elevación. Sí. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿la fuente, el manto acuífero, tendrá suficiente agua todavía? ¿Estaremos utilizando los equipos de bombeo correcto? ¿Habrán fugas? ¿Habrán conexiones ilegales? Gente que se roba el agua y por eso no llega. ¿Tendremos el manipuleo de válvulas? ¿Lo estaremos haciendo correctamente? Son criterios que hoy por hoy estamos evaluando. Y aquí aplican varias zonas de las que te estoy mencionando. Y yo voy más que eso, y es lo que mencionó el presidente Bukele en mi juramentación, el salto de calidad.
vamos a mandar agua. El agua tiene que ir no solo en abastecimiento, tiene que ir con calidad. Y aquí entra el Laboratorio Regional de Anda, un laboratorio certificado con la ISO 17025, estándares internacionales, y certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como mi laboratorio campeón a nivel nacional en términos de agua. Tenés equipo, $100,000, $200,000, que van más allá de medirte temperatura, pH, sólidos, te miden cromo, cloro, boro, arsénico, metales pesados. Es una tecnología de punta que vamos a explotar no solo en San Salvador, sino que a nivel nacional. O sea, hablando de exploración en el país, ¿tú crees que no se ha explorado lo que verdaderamente se debe de explorar para ver si realmente tenemos tanta agua? Voy a hacer un poco la comparación en términos de lo que me decían algunos especialistas. En el país, la captación de agua, nosotros no captamos agua teniendo un invierno copioso, ¿verdad? Y toda esa agua la desperdiciamos. Mira, hay zonas, por ejemplo, en el occidente del país, donde se arman ríos que ya vienen filtrados por todas las áreas verdes, si quieres verlo desde el punto de vista de los cultivos, y cuando tú vienes a ver el agua, es un agua que sé que no está potabilizada, no está 100% digamos libre de contaminación, pero es un agua que la puedes tratar. Mira, total. Existen, y se desperdicia. No, existen, empecemos por los estudios. La ANDA está llena de estudios y está llena de diagnósticos, etcétera, etcétera. Aquí viene el reto. ¿Cómo vamos a cruzar un informe hidrogeológico hecho por los suizos, COSUDE, de 2008, con un sistema de información hídrica del Ministerio de Medio Ambiente? Ya hablamos con el ministro, vamos a cruzar datos que nos permitan revelar dónde hay agua en cantidad y en calidad, que es muy importante. Captación de aguas lluvias, por supuesto, esa es una apuesta, y va a ser liderada por el ministro López también, donde vamos a trabajar juntos. Aquí se trata de hacer ese match, hacer esa identificación de esos estudios que han costado plata, que han sido auspiciados por la cooperación y que nos puedan servir a nosotros para dar factibilidades. No solo, y otra vez recalco, no solo en cantidad, sino que en calidad. Ese pozo donde estoy abriendo está bueno, hay suficiente agua, porque me puede salir agua, pero me puede salir nada más 16, 15 litros por segundo, y eso realmente no me va a dar ese radio que yo necesito. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Todos estos estudios, ANDA está lleno de estudios, decía, ¿no? Sí. Y la gente de ANDA lo sabe. Pero son estudios que han tenido un costo. Bueno, a los cuales se les ha invertido. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por algo están ahí. Por eso, pero son estudios que vienen desde hace 20, 30 años atrás. Y nunca se ejecutaron. No, aquí son dos cosas. Uno, hay que actualizarlos. O sea, ya otra vez, regresamos al mismo punto, líneas bases. Aquí ya no tenemos que andar inventando nada. Ya tenés la línea base que te dice por dónde puedes andar. Lo único que tenés que hacer ahorita es actualizar eso bajo otros estudios que existen en otras instituciones y ponernos en la misma página. ¿Qué pasa con la famosa planta de las pavas? Espero que ese es un elefante blanco, ¿no? Porque espero que las pavas sea la próxima, y estoy seguro que va a ser la próxima joya de la corona. En las pavas. ¿Te comprometes a sacar bueno, sí, no, digo, porque todo el mundo lo ha querido hacer y no lo ha hecho, ¿no? Bueno, mira, esa es la apuesta, y ese es uno de los compromisos que tenemos también como administración Bukele. Hoy por hoy tenemos 4 diagnósticos, estamos poniéndolos todos en sintonía. Muy pronto yo visitaré las pavas para ver las diferentes etapas, desde la bocatoma, EB1, EB2, EB3, las diferentes etapas de tratamiento, laboratorio, stock de químicos, etcétera, etcétera, obras arriba, porque aquí, más allá de la planta, tenemos que pensar en la cuenca. Y aquí mi filosofía es la siguiente: si ustedes tienen cuencas resilientes, van a tener ciudades resilientes, número 1. Número 2, tenemos que ir mucho más allá de las pavas de abastecimiento. Y aquí es donde el salto de calidad interviene. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una planta carbono neutral, baja en emisiones. Por supuesto, eso es mucho trabajo, pero aquí también tenemos que ser conscientes de que no solo tenés, o sea, digamos que las pavas las sacamos y todo, pero señores, tenemos fugas, tenés
X cantidad de kilómetros desde la Bocatoma hasta San Salvador con más del 60% de fugas. Es una inversión millonaria. ¿Cuánto nos va a costar reemplazar toda esa tubería de los 60, 70, asbesto, cemento, lo que tú quieras? Entonces, es un trabajo holístico, integral, que no solo va... Aquí, Ernesto, tenemos que pensar en una gestión integral del recurso hídrico, y hacia eso le vamos apostando. Ahora, esto me suena a preguntar, ¿esto es algo de mediano, de corto, mediano o largo plazo? El compromiso de las pavas es corto, mediano plazo. Eso le vamos a entrar con todo, y aquí mis corredores no van a correr 21, ahí vamos a correr 42 kilómetros. Interesante, quería saber eso porque al final el tema es urgente. Alguien aquí preguntaba sobre el caso de Santa Eduviges, por ejemplo, que es otro de los grandes problemas. Bueno, Santa Eduviges. Hablemos de eso cuando regresemos, okay. ¿Te parece? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por darnos ese privilegio de darnos y colocarnos dentro de su lugar de preferencia para mantener desde luego audiencia con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana. Un medio de comunicación, una plataforma de equilibrio donde los análisis se presentan de A y B para que usted pueda construir su propia lectura. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos muy amenamente con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, y precisamente hablábamos quizás de una parte que podría sonar a ser bastante idealista, ¿verdad? Que en el país llueve mucho, se desperdicia mucho el agua, y algo que también es importante es que por muchos años también quizás nos está pasando la factura, claro, ¿verdad? El no haber previsto cuánto pudiésemos obras haber hecho para poder captar agua de la cual se desperdicia hoy en día. Mira, aquí otra vez el cambio climático es real. Es real. Tenés eventos extremos, sequías, inundaciones, llueve en el país, tenés el problema de los mantos acuíferos, cómo el hombre interfiere y rompe ese ciclo hidrológico. Eso se lo enseñaba a mis estudiantes muchos años atrás, y es más, era pregunta de examen. Sí. Pero aquí se trata de aplicar, como te dije al principio, innovación, tecnología y desarrollo. Aquí tenemos que trabajar, y vamos a trabajar articuladamente con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Ambiente para buscar esas alternativas viables de bajo costo por gravedad que puedan sumar. Y antes que se me olvide, para cerrar el caso de las pavas, a partir de esta semana estamos contratando a un técnico profesional número 1, me lo robé de una institución, para que sea el campeón de las pavas y sacar todo eso adelante. Entonces, designarlo así, va. Sí, entregame bienvenido, este es su paquete. No te salgas a otra área, aquí te quiero. Exacto. Y perfil académico top. Okay. O sea, perfil, entonces qué bueno. Entonces, son metodologías de trabajo diferentes, ¿no? Mira, yo vengo, y un buen punto, yo vengo de trabajar de una metodología USAID por 13 años, con una sistematización alemana, bueno, en la universidad. Entonces, estoy tratando de unir esas dos variables e implementar ese método de trabajo con mis colaboradores, con mis empleados. Por supuesto que yo no voy a cambiar la cultura de trabajo de la noche a la mañana, pero el liderazgo tiene que venir desde la presidencia y desde todos mis gerentes y todos mis puestos de confianza. Y déjame decirte que si yo estoy corriendo a 3.000 revoluciones por minuto, ellos están corriendo a 8.000 revoluciones por minuto, y así nos vamos a ir. Solo tenemos 11 días de estar a cargo, y ha sido algo intenso, pero ahí vamos con todo lo que hay que hacer, Ernesto.
Te hacía la pregunta sobre cómo resolver el conflicto de la Santa Eduviges, donde hay un enfrentamiento ahí precisamente por el tema del agua. Que esto de alguna manera me hace pensar a lo que en un día los especialistas dijeron, el agua va a ser un día tema de guerras. Total, yo me acuerdo hace 5 o 6 años que alguien dijo, en un futuro vamos a tener guerras, pero guerras por agua. En el caso de Santa Eduviges, yo he leído twitters, deberían al presidente informarle. Señores, estoy informado y estoy analizando qué es lo que está pasando en la colonia Santa Eduviges. Esta semana yo he convocado a ambas partes a dialogar. Por supuesto, tengo que hacer un análisis técnico y legal de la situación y buscar una solución. El agua es un bien común, el agua es vida. Aquí no podemos estarnos peleando por un servicio que es de toda la población. Entonces, esta semana espero su comprensión, me voy a reunir con ambas partes y vamos a trabajar juntos, señores. Aquí se trata de trabajar, lo estoy demostrando y estoy seguro que vamos a salir adelante. Ok, Mario Figueroa le pregunta, Rubén dice, buen día Ernesto, pregúntale al presidente Anda si tiene conocimiento sobre el proyecto del Valle del Ángel, dice. Correcto. Ya. Estoy analizando técnicamente la factibilidad que se dio. Vamos a verlo de una manera holística, integral. Justo la semana pasada creo que tuvimos una reunión con mi equipo por más de 10 horas al respecto y nos vamos a reunir también. Yo creo que aquí se trata de escuchar a todas las partes. Aquí la consulta pública es algo que la Agencia de Protección de los Estados Unidos me enseñó muy bien y vamos a tratar de escuchar, analizar, evaluar desde toda la perspectiva ese caso. Así que no, ya está en el radar, Ernesto, ya lo tenemos en el radar. El tema de la corrupción en la institución es algo que también no escapa para poder ser punto de crítica dentro de ANDA. ¿Cómo piensas lidiar con ello? Mira, eso, estamos hablando 20, 30 años. Sé que vienes de una institución donde eso es pecado, ¿no? Claro. O sea, el caso de los USAID tiene como bandera el tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y aquí quiero ser transparente con todo el pueblo salvadoreño. La corrupción será intolerable bajo esta administración. Y ese es uno de mis principios cristianos como familia, que me lo han enseñado mis padres desde el día cero. Y la administración nueva y inclusive el presidente Bukele aplaudió lo que te estoy diciendo. Y vamos a trabajar. Vienen iniciativas al respecto, porque yo quiero también estar en contacto con la población. Entonces tengo algunas ideas que no quiero revelarte para que me invites la próxima. Claro, que tengamos material para la próxima, exacto, porque ya casi se nos va, ¿no? Exacto, te lo voy a dejar con 3 puntos suspensivos, sí, pero claro. No. Total, estamos en la misma línea. No, y es un gusto conocerte personalmente porque había visto parte de tu vida curricular. Y a mí me parece que la función pública debe de ir en función de buscar, digamos, aquellos profesionales con los perfiles que verdaderamente lo tienen. Tu especialidad en el área medioambiental, ya lo describíamos, y era parte de lo que ahí creo que se necesita. Fíjate, ¿no?, que fue una decisión difícil, pero al final del día yo tenía que regresarle a mi país lo que la vida me ha dado. Y qué mejor manera de hacerlo que trabajar para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados como su presidente y liderar ese cambio, transformar esa institución y darle ese salto de calidad que todos lo necesitamos. Me dicen que le pongas atención al tema de Quintas Doradas residencial en el sector ya lo tengo en el radar. Los planes de renderos, ya lo tengo en el radar también. Claudia Hernández, de que nos haga el favor. No, Claudia, lo tenemos en el radar. Porque, bueno, y así serán muchos lugares. No, sí. O sea, como te digo, son 11 días, ahí vamos, pero aunque yo no les conteste personalmente, leo todos sus comentarios en las diferentes redes sociales. Vamos también a establecer un mecanismo de consulta y de respuesta a esas inquietudes y a esas quejas fundamentales de la población. Yo siempre les he dicho también, y les sugiero al equipo de comunicaciones de cada funcionario, que ingresen a nuestros
a nuestras cuentas, para que también ahí puedan responderle, porque yo creo que es importante la comunicación sobre todo. No, y yo creo que estos espacios te permiten estar más de cerca con la población. Tiene que ser, espero que me entiendan, hoy por hoy tiene que ser un trabajo equilibrado entre escritorio y campo. Me gustaría, yo soy hombre de campo, me gustaría ir al campo, pero tengo ahorita... ordenar un poco el escritorio. Sí, exacto. No, sé que voy a dejar material para después. No está previsto contemplar hacer estudios sobre el tema del valor del agua, ¿no? Precio. No. Todavía. No. Deuda, hay una deuda también con CEL también. Sí, hay todo eso lo tenemos bajo el radar y son las cosas que hay que lidiar. Sí, son los fuegos que tengo que apagar, pero aquí yo recuerdo un dicho que mis jefes anteriores me decían: aquí tú tienes que dividir para conquistar. No puedo apagar 100 fuegos inmediatamente, tengo que priorizar. Y hoy por hoy, darle agua a esos sectores que no tienen es mi prioridad y mi compromiso. Interesante, Rubén, qué gusto haberte conocido. Gracias. Y te deseo lo mejor de la suerte y una bendición especial para que trabajes por el bien de muchas familias que necesitan ese vital líquido, que es el agua. Muchas gracias, Ernesto, y a todos los televidentes, pasen un muy buen lunes y vamos con todo en la ANDA. Bien, muchísimas gracias a usted, como repito, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y por ser también una plataforma de opinión periodística de su preferencia. Muchísimas gracias por el grado de credibilidad que nos da y sobre todo también por ese trabajo que desarrollamos cada uno de nosotros en el beneficio de presentarles los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan el pulso en la política, en lo económico y en lo social. Los espero en radio hoy, nuevo horario, 7 de la noche en radio. No se lo pierda, ese interesante debate. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.